Gloria a Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cuánto están gozosos, alegre? La Biblia dice que la paz de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. Estoy contento, alegre, siempre, como siempre, yo nunca estoy triste. El Hijo de Dios, aunque esté pasando por momentos difíciles, siempre tiene gozo. Y el gozo de nosotros no es por fuera, es por dentro. Le doy gracias al Señor que está aquí de regreso, mi hermana Rosa y su mamá. Un aplauso al Señor por ella, gloria a Jesús. Estaban fuera del estado y más con la situación, pues sabemos que estamos un poquito desconectados, pero a la vez unidos en el Espíritu. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Ellos viven en Fort Myers. Sabemos que es un pedazo largo, pero cuando uno ama la casa del Señor, no mide distancia. Quiere estar en la casa del Señor. Amén. Y a veces estamos en la casa y uno dice, wow, tengo deseo de ir a la iglesia. Y cuando llega, se da cuenta que verdaderamente hacía falta estar aquí. Yo creo que todo cristiano, hijo de Dios, si ama a Dios, también ama la casa. Estamos muchas veces involuntariamente guardados, retenidos. Pero algo yo he entendido, que la palabra del Señor se cumple. Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Aunque uno humanamente no la pueda entender, yo sé que es así. Dios guarda y cuida de nosotros. Y si Dios permite que pasemos por momentos difíciles, Él sabe por qué lo permite. Porque aún en los momentos difíciles, Dios nos da experiencia. Y le damos gracias al Señor que tenemos la bendición, el privilegio de estar aquí en la casa de Dios. Cuando muchos no pueden estar, tú y yo estamos aquí. Y debemos venir con ese corazón humilde ante el Señor, humillado. ¿Verdad? Dispuesto a recibir como instrucción su palabra, para que esa palabra haga efecto en nosotros, produzca en nosotros un cambio. Yo creo que el objetivo de nosotros venir al templo es dejar que la palabra de Dios nos ministre. Agradezco ver a Darling esta noche con su mami María ahí, la que tuvo la danza, ¿verdad? Y la otra niña. Sabemos que Dios tiene siempre un propósito para todos nosotros. Póngase de pies en esta hora. Gloria al Señor. Me alegré mucho ver a Julieta, que presentó la visita como ya si la hubiese presentado. Las manitas no le temblaron. Estaba ahí. Aleluya. Quiero en esta noche, pienso concluir con la segunda parte del tema que comencé la semana pasada, miércoles. No sé si usted se recuerda el título. O el tema es, Dios transforma los corazones. ¿Cuánto lo creen? Créalo, que Dios es el único que transforma los corazones. Y esa porción que he tomado está en Juan capítulo 13, del 6 al 9. Juan capítulo 13, del 6 al 9. Veo unos cuantos lo están buscando, voy a esperar. Nos alegramos de ver a nuestra hermana Emily también, trabaja mucho. También comparten la oración cuando tienen la oportunidad de su mismo trabajo. Todos estamos allí. Vamos a leer Juan capítulo 13, del 6 al 9. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Signo de interrogación.
¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora, Señor, donde estamos delante de ti humillados, reconociendo que tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Te adoramos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, nuestros oídos y toque nuestros corazones para que estén receptivos a recibir esta palabra. Tu palabra es el pan de vida. Tu palabra es el agua, Señor. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. En esta hora, Señor, declaro que esta palabra nos bendice, nos edifica y nos da sabiduría. Ato todos los poderes de las tinieblas, Señor, que se levanten contra el conocimiento de tu palabra, contra la bendición de tu palabra. Lo declaro, Señor, inoperante. Y te ruego, Señor, que tome el control del tiempo de mi persona, que sea tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo y hablando a través de mí, Señor. Para gloria de tu nombre te lo pedimos y todos decimos. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos aprendido a través de la palabra de Dios que Dios es nuestro alfarero y que Él trabaja en nosotros y nos convertimos en vasija para servirle. Dios siempre quiere hacer de nosotros vasija de honra, que le den gloria en todo lo que le servimos a Él. La semana pasada estuvimos enseñando sobre cómo Dios obra en los corazones. Cuando Dios llama a una persona, no mira la capacidad, no mira la condición. Dios lo llama porque sabe que va a trabajar en él y prepararlo y obrar en él, hacer de él un cambio, una transformación, para que se convierta en esa vasija que él desea tener para usarla. Si usted puede ver en los evangelios, cuando Cristo llamó a los 12 apóstoles y ve el trasfondo de su vida atrás, cómo eran ellos. No eran personas preparadas de universidad, de colegio, no eran personas de doctorados. Además, le llamaban las personas del Burgos, o sea, eran personas que no eran reconocidos. Pero ¿a quién eligió Dios? A esas personas. Y sabía que había que trabajar en ello. Cuando Dios nos llama, Él sabe que tiene que trabajar en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y a medida que nosotros le permitimos a Dios que obre en nosotros, Él va transformándonos. Y si nosotros, porque también nosotros tenemos que trabajar con Dios y permitirle que Él trabaje en nosotros. Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, queremos que Dios trabaje en nosotros, pero no se lo permitimos.
Pero cuando tú y yo realmente le permitimos a Dios que obre en nosotros, Dios comienza a hacer una obra, un cambio, un trabajo en nosotros. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, si Dios nos permitiera vernos a nosotros mismos en la forma que estamos cuando Él nos llama, mire, nos cogeríamos nosotros mismos miedo, deformado, hecho pedazo por el pecado, por el mundo, por la vida en que vivíamos sin Cristo. Pero Dios no mira esa condición y te rechaza. Dios te llama con esa condición para trabajar en ti. Y Dios se glorifica trabajando en nosotros, se deleita. Y la semana pasada estábamos haciendo un poco de énfasis en lo que era la persona de Pedro. ¿Se recuerdan? ¿Cómo era Pedro? Y Pedro cometió tantos errores en el ministerio de Jesucristo. Y él seguía sirviéndole a Dios y Dios enseñándole. Y tratando con él, como lo hace con nosotros. Dios trata con nosotros todos los días. Y nosotros muchas veces caemos o podemos caer en el error de creer que sabemos mucho. Y que ya vamos muy lejos en los caminos de Dios. Y de repente sucede cualquier situación y nos damos cuenta que todavía estamos como niños. Que necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Que siga obrando en nosotros. Pero hay algo que debemos entender si queremos ver la mano de Dios obrar en nosotros, y es que debemos ser humildes. ¿Qué es lo que Jesucristo le quiso mostrar en ese momento cuando ya pronto se acercaba el día de ir a la cruz, donde se reunió con sus discípulos y ellos nunca esperaban? Para ellos fue una sorpresa ver que el Señor toma una toalla, prepara lo que le llaman un lebrillo, vamos a poner una vasija para lavarle los pies a ellos. Me imagino que eso fue lo que sorprendió a Pedro, que su maestro, el Hijo de Dios, bajara a esa posición de humildad, porque no fue una humillación, fue un acto de humildad para enseñarlo a ellos, que él, siendo el Hijo de Dios, le enseñaba, le daba un ejemplo. Por eso Pedro no entendió y quiso rechazar ese acto que el Señor estaba allí haciendo. Y el Señor tuvo que decirle: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Le estaba dando una lección allí de que él, siendo el Hijo de Dios, hacía eso para enseñarle a los humildes que uno debe ser. Él no tenía necesidad de decir yo soy humilde. Tú tampoco debes decir yo soy humilde, debes demostrarlo. Porque muchos dicen que yo soy humilde. Ya ahí tú lo arruinaste. El solo hecho de decir que tú eres humilde ya está descalificado. Tiene que demostrarlo con hechos. El Señor en una ocasión, el único que podía decir eso era Jesucristo, porque lo mostró y lo era. Cuando dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Y aquí vemos que de todos los apóstoles que estuvieron con el Señor cuando Él llamó, el Señor miró en Pedro una condición que tenía que ser cambiada. Como también nosotros tenemos yo no tengo una, yo tengo miles de condiciones que deben ser cambiadas. Yo no sé usted, nada más tenga una.
Pero hay condiciones que Dios quiere cambiar en nosotros. La palabra muestra que Pedro cometió muchos errores. Inclusive, hablaba tan rápido que en una ocasión el enemigo lo engañó y lo usó para hablar. Y el Señor lo reprendió. Así que debemos aprender. Amén, hermano. Es muy importante que nosotros lleguemos a la casa de Dios y recibamos conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que obra en nosotros. Si nosotros no dejamos que la palabra obre en nosotros, de nada nos sirve venir aquí todos los días al templo. Cuando yo obedezco lo que Dios me dice, yo lo hago, yo lo pongo en práctica, quiere decir que yo estoy obedeciendo lo que Dios me dice. ¿Cuántos están aquí en esta hora? De nada me sirve. Porque hay muchas personas que tienen años en el evangelio y son fieles a venir aquí a la iglesia, pero no son fieles a obedecer la palabra. Tú ves que esa persona pasa tiempo en la iglesia y no hay cambio, porque no le permite a Dios que obre en él. No obedece la palabra. Y no queremos caer en esa categoría, en esa condición. Yo creo que cada uno de nosotros debe esforzarnos y también querer, anhelar, obedecer cuando Dios nos habla. Porque el engañado sería yo si yo no obedezco la palabra cuando están aquí. Entonces Pedro no entendía. Porque Pedro tenía mucha reacción razonable humanamente, naturalmente, no con una mente espiritual. Y es ahí cuando nosotros tenemos problemas. Tú y yo no estamos para entender a Dios, sino para obedecer a Dios. Esto está claro. Yo no estoy para entender, sino para obedecer. Cuando yo confío plenamente, yo no cuestiono a Dios. Yo obedezco a Dios y tendré los resultados de esa obediencia. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Esto es algo inequívoco. Esto es la realidad. A mí ¿de qué me sirve correr para allá, para acá, brincar para arriba y saltar y verme aquí que... No. De nada me sirve eso. Yo tengo que estar dispuesto a obedecer cuando Dios me habla, aun cuando no entienda. Y eso nos traerá la bendición. Hablé la semana pasada de hombres grandes de Dios que Dios usó en forma maravillosa, en forma poderosa, porque ellos solamente obedecieron aun cuando no entendieron. Eso es la misma actitud que nosotros debemos tener. Usted sabe que Dios es fiel y verdadero, ¿sí o no? Que Él nunca falla. Por eso debemos confiar en el que nunca falla. Porque nunca fallará. Dios no comete errores. Y si Dios es perfecto y la palabra de Dios me habla de que debo obedecer, que es lo que le agrada a Dios, entonces yo debo poner todo de mi parte, esforzarme y obedecer lo que Dios me dice, aun cuando no lo entienda. Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que sea perjudicativo para nosotros. Amén, hermano. Por eso que es muy importante entender lo que Cristo le dice a Pedro. Y Pedro tenía esa personalidad en él, lo cual Dios trataba con él. El Señor trataba con Pedro.
Y vemos los resultados de alguien que obedece a Dios. Le mencioné el personaje de Noé. Dios le manda a fabricar una barca porque iba a traer destrucción al mundo, iba a traer un diluvio. ¿Qué había pasado si Noé dice, no Señor, yo no voy a hacer ninguna barca? Nunca he llovido, nunca he visto llover. ¿Cómo voy a hacer una barca? Para mí no tiene lógica, diría Noé. Tu lógica, mi lógica, de nada sirve en la presencia de Dios. Dios no trabaja con nuestra lógica. Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció, se cumplió el propósito de Dios. Amén. Así que lo mismo hablé de Moisés cuando Dios le mandó a construir el tabernáculo en el desierto. Eso no tiene lógica, construir un templo de esa magnitud en el desierto. Pero Moisés obedeció y fue construido. Amén. Así que la fe y la razón luchan siempre. La fe y la razón. Cuando nosotros queremos tener razón o actuar por razonamiento, chocamos con la fe. Chocamos con la fe. Así que esos dos factores, la razón y la fe, chocan y ve quién va a ganar. No. Nosotros como pueblo de Dios somos pueblo de fe. Pablo dijo que por fe andamos, ¿no? Es por fe, todo es por fe. Todo es por fe. Y ahí es que viene el gran problema entre nosotros, esa lucha. Porque a nosotros nos gusta caminar por lo que miramos o por lo que escuchamos. Entonces eso va contra nuestro razonamiento. Contra nuestro razonamiento. Y Dios no cambia de opinión para acomodarse a mis ideas o a mi razonamiento. Dios ha establecido y está establecido. Si yo no obedezco, el perjudicado soy yo. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, el Señor estaba tratando con ese carácter de Pedro. ¿Cómo trata con todos nosotros? ¿Sabe el problema que sucede entre nosotros mismos? Que hay un gran problema que nos perjudica. Y es que queremos que la otra persona sea como yo. Que se ajuste a como soy yo. Y eso es un gran problema para nosotros. El único que puede tratar con nuestro carácter y moldearnos a nosotros es Dios. Por eso se llama el tema, Dios transforma los corazones. ¿Cuántos están aquí en esta hora? No soy yo. Si yo le caigo atrás a una persona para que sea como yo, vengo cayendo en peor lugar que esa persona misma. Porque me voy a frustrar, me voy a cansar y me voy a alejar de esa persona. Nuestro trabajo o nuestra responsabilidad ante Dios es orar por esa persona. Hay personas que tú le hablas y te escuchan y obedecen, pero hay otras que son como los amulas. Tú te pasas el tiempo hablándole, diciéndole, parece que tienen un tubo por aquí. Le habla y todo pasa al otro lado, nada baja para abajo. Es bonito tratar con la persona que tú la aconsejas. ¿Sabe qué? Porque todos nosotros queremos lo mejor de la otra persona, especialmente de los seres amados. De los que apreciamos, los que queremos, le aconsejamos, lo amonestamos, le decimos las cosas por bien. Pero esa persona no está capacitada ni a escuchar. Entonces, ahí es que tú tienes que ser sabio y entender que por la fuerza no lo puede empujar. Déjaselo a Dios. Porque Él es el único que va a tratar con esa persona. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hora? Es muy importante, para eso viene la enseñanza de la palabra de Dios, para enseñarnos, capacitarnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar.
Para Jesucristo no era fácil tratar con Pedro. Si usted cree que era fácil, mire. El Señor tenía toda la paciencia que se puede tener. Gloria a Dios por la paciencia de Dios. Dios es paciente, créeme. Y nos soporta hasta el final. Y nosotros somos siempre impacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y hay muchos impacientes en las iglesias. A su nombre, aleluya. Su carácter era impetuoso, el de Pedro. Era Pedro el que primero hablaba y saltaba cuando había una situación. Los discípulos estaban tranquilos y Pedro era el que brincaba rápido en cualquier situación. Y Dios sabía que tenía que trabajar con Pedro. Dios sabía que tenía que moldearlo porque ya lo había llamado. Dios no te rechaza porque te llama. Esa es la otra cosa que quiero explicarle. Cuando Dios llama a una persona, Dios no dice, mira, tú ya no me sirves. No. A la basura. Eso es el hombre, hace eso, no Dios. ¿Cuántos están aquí? Dios cuando nos llama está seguro que la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. Y que no importa cómo sea la persona, Dios tiene la capacidad, el amor para tratar con esa persona. Y no importa cuántas veces le falla a Dios, Dios lo va a levantar. Eso es lo que enseña la palabra. Nosotros no, nosotros nos cansamos. Menos mal que todo lo que tú le dices, Señor, ahí va. Y el Señor dice, venga, yo lo recibo. Señor, ya no quiero saber más de este. Dice el Señor, déjamelo a mí. Dios no se cansa, Dios está orando. ¿Cuántos están aquí? Es bonito aprender de esto. Dios, a través de esta enseñanza, nos está dando a nosotros conocimiento de cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. Pedro tenía problemas. Era el que primero hablaba, se encabezaba, era el cabecilla del grupo, Pedro, en otra palabra. Hacía cosas en algunas ocasiones que a uno lo queda sorprendido. Mire, vayamos a Juan 18, ahí del mismo libro. 18, 10 y 11. Mire lo que hace Pedro aquí. (18, 10 y 11) dice: entonces Simón Pedro, que tenía ¿qué? Una espada. Él vivía ready siempre. Usted sabe que hay personas que tienen una espada para todo siempre. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó ¿qué? La oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no ha de beber. Él no sabía todavía lo que Cristo tenía que hacer. Y él humanamente, y como, mira Señor, para que sepa que yo soy el primero que te defiendo, y agarró, tal. Le llevó la oreja. Porque él era así, esa era su personalidad. Pero que de ahí usted puede seguir lo que hizo el Señor y lo que dijo el Señor. Al Señor no le sorprendió que Pedro brincara y con una espada le cortara la oreja a este hombre. Pedro actuó sin el consentimiento de Dios. Él no pensó, él no dijo, Señor, ¿qué tal si le corta la oreja a este? Porque te está faltando el respeto. No. Él no preguntó, él salió y agarró. Tú eres el primero. Y le corta la oreja. No era la voluntad de Dios. A veces nosotros hacemos cosas que creemos que está bien y que lo que estamos haciendo es para Dios. Y Dios te dice, you're wrong, tú estás equivocado. Cometemos ese error siempre, continuamente, y no aprendemos. Porque a veces hacemos cosas que creemos que a Dios le va a agradar,
que parecen buenas en nuestro razonamiento, pero que Dios dice no es la manera. Hay que aprender, amados hermanos. Pasaron 3 años de ministerio Cristo con sus discípulos. Muchos aprendieron más que otros, otros no aprendieron como Dios quería que aprendieran, hasta que Dios, ¿verdad?, en aquel día de Pentecostés, que lo mandó a esperar en el aposento alto y le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ve, ahí fue cuando, porque muchas veces tenemos que tener ese verdadero encuentro con Dios para que nuestra vida sea transformada. Pedro nunca volvió a ser de la misma manera hasta que no llegó el poder del Espíritu Santo y le invirtió con poder y gloria. Y así como era el primero que brincaba para cometer errores, fue el primero en que Dios usó para traer una predicación que se convirtieron miles de almas. Y el Señor vio eso en Pedro. Él no se rindió, Él lo ayudó. Amén. Así que en esos errores el Señor lo perdonaba. Él era bien enojón. Se enojaba Pedro. Pedro no era fácil. Tenía un carácter, mire, como algunos hermanitos, hermanitas. Sí, que se enojan, mire. No echan humo porque no son. Él tenía un carácter explosivo, pero Dios sabía que tenía que tratar con él. ¿Cuántos tienen carácter explosivo? No me lo digan. Aleluya. Gracias por la sinceridad de esa sierva. Dice, aquí hay uno. Bueno, el Señor está tratando contigo, sierva. A su nombre. La ira produce venganza, amén, y heridas. Ninguna situación podemos nosotros manejarla a nuestra manera siendo cristianos. Sabe que el mundo actúa a su manera. Allá afuera, de allá yo vengo también. No, en el camino de Dios no podemos actuar a nuestra manera. Amén, hermano. Así que había un problema en Pedro también. Algunos de lo que Pedro hacía. Vamos a Mateo 16, 22 y 23. Mateo 16, 22 y 23. ¿Lo tienen? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, mire esto, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire qué reprensión a un apóstol, a uno que él había llamado. Yo me imagino que en la mente de Pedro natural, en su razonamiento como él era, él diría, el Señor me llamó Satanás. Y no fue así. No fue eso. No fue eso lo que el Señor quiso decirle a él, o decírselo a él, sino que el Señor vio quién tomó la mente de Pedro para hablar. Cuando nosotros actuamos en nuestro razonamiento y queremos tener palabras que creemos que son buenas, como le dije hace un ratito, Dios está rechazando, porque el enemigo, cuando nosotros actuamos en lo natural, aprovecha nuestra mente y nos usa, y usted no lo sabe. Sin usted saberlo, el enemigo lo usa. Me imagino que Pedro, en esa reprensión que el Señor le dio, dijo, Señor, ¿por qué tú me llamas Satanás? No, fue que Satanás en ese instante, por esta palabra que
Pedro pronunció, Dios miró que el enemigo lo tomó y le dijo, te reprendo, Satanás. Porque usó a la mente de Pedro para hablar de esta manera. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Tenemos que aprender, amados hermanos. Cuando uno a veces cree que está haciendo algo correcto a nuestra manera, en nuestro razonamiento, no está correcto delante de Dios. Aunque nosotros creemos que sí, pero no. A veces damos consejo, ahí vamos también al consejo de muchas personas que creen que están aconsejando bien y están aconsejando mal. Por eso debemos dejarnos siempre guiar del Espíritu Santo. Que ese sí que no se equivoca. Ese dice la palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que tener nuestro enfoque siempre en el consejo de la palabra de Dios. Todo el tiempo. A veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios y nos prestamos para hacer cosas que Dios desaprueba. Amén. Tenemos que cuidarnos. Muchas veces, como cristianos, nosotros juzgamos. ¿Ve? Hacemos juicio, juzgamos mal. Por eso Dios nos dice en su palabra, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con la vara que tú mides, será medido. Muy importante, nosotros a mantenernos siempre calladitos. Como dicen por ahí en el mundo, calladito te ves más bonito. A mí me bendice la palabra del Señor cuando dice que aún los necios pasan por sabios cuando callan. Sabe que hay situaciones, hay momentos que aunque tú tengas la razón, mejor que calles. Aunque tú tengas la razón, cuando calla, es mejor. Por eso es que debemos siempre dejarnos instruir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. Aleluya, su nombre es gloria. Nosotros debemos aprender de la palabra de Dios, de esta palabra que no se equivoca, que no es palabra de hombre, que nos da conocimiento, sabiduría. Pero ¿por qué está la condición del pueblo en este tiempo así como está? Porque se han convertido en oidores y no en hacedores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿por qué yo me expreso para echarle fuego, leña al fuego, cuando no lo debo hacer, que debo ser un pacificador? Ahí es que uno se da cuenta que le falta crecer mucho. Cuando no actúa como la palabra me enseña, yo todavía soy un bebé recién nacido. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y yo puedo conocer Biblia. Yo puedo conocerme la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Eso a mí no me acredita para que sea un cristiano obediente, conocedor de Dios. Al contrario. ¿Sabe lo que me hace sabio a mí y a ti y a mí? Obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace sabio. Y aquel que obedece la palabra de Dios está dando siempre fruto del Espíritu Santo. Créeme, amados hermanos. Por eso Jesucristo dijo una palabra muy hermosa para que tú puedas conocer quién es esa persona. Cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Hablar, cualquiera habla. Hay muchos que hablan muy bonito, por sus acciones son feas.
Yo no quiero vivir una vida engañada, yo quiero vivir una vida como manda Dios. Y la palabra es la que me enseña y me dirige a actuar como Dios quiere que yo actúe. Cuando están aquí en esta hora, si no hacemos eso somos un títere del enemigo. Y una vergüenza para el evangelio. Pica pero edifica, dijo alguien por ahí. Y no estaba muy flaquito. Aleluya. Así que Pedro tenía toda esa clase de problemas y Dios lo sabía, pero estaba tratando con él. Pero así como está tratando con nosotros. Nunca trate tú de expandir los errores de otro. Cuando alguien comete error, tú no digas nada, ora por él, que Dios lo ayude. Porque caemos también en el error que cualquier problemita puede ser entre 5 a la semana, lo saben 50, porque nos convertimos en mensajeros de cosas que no edifican. Tenemos que ser sabios. Dios manda que seamos sabios. Amén. Así que, así como Pedro, si nosotros no actuamos de acuerdo a la palabra, podemos convertirnos en tropiezo para otros. ¿Sabía usted que muchas veces somos nosotros los culpables de que otros no crezcan en el Señor? Cuando tú tienes conocimiento de Dios, temor de Dios, tú te tienes que convertir en un cuidador y un alma. Hay cosas que tú tienes la capacidad para dirigirla, pero hay otros que no la tienen. Entonces tú debes entender eso. Cuando tú ves a una persona que no tiene conocimiento, madurez en la palabra de Dios, no le digas lo que tú sabes que le va a hacer daño a él. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Nosotros a veces no nos medimos. Y llevamos algo que ya escuchamos, vivimos y lo llevamos ahí en nuestro corazón y nos hace cosquilla para sacarlo para afuera. No podemos, tenemos también. La Biblia dice en Romanos 14, sobrellevar los débiles en la fe. Yo tengo que tener cuidado con eso. Yo tengo que saber con quién comparto una situación que sucedió. Algo que pasó. Yo no lo puedo aflojar el primero que yo encuentre. No. Dios te va a demandar. Por eso es muy importante nosotros dejar que sea Dios que transforme nuestros corazones. Y es importante, amados hermanos, que nosotros seamos enseñables de la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos empeñamos, nos preocupamos por crecer en Dios, esa obra de Dios no se detiene. Dios nos va cambiando más y más. Porque cuando la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, es cuando nosotros estamos caminando en la obediencia de Dios, en la palabra. ¿Cuántos están aquí? Ahí es cuando vamos de gloria en gloria. Y yo sé que es el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros dejar que Dios nos transforme. ¿Sí o no? Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios es Dios de paciencia. Pero también Dios quiere que nosotros cooperemos con Él. Que cuando nos hable, actuemos de acuerdo a su palabra. Como le digo, Pedro fue un hombre, y todos conocen la historia, que el Señor murió en la cruz y todavía él no estaba transformado. La Biblia dice que cuando Pedro estaba siguiendo de lejos al Señor y lo entrevistaron ahí, tú eres uno de ellos, dijo, no, yo no lo conozco. Mire eso, hasta al final. Y le decían, pero te conocemos, tú andas. No, yo no, te están confundidos. ¿Sí? Él todavía no estaba transformado.
Y le dijeron, no, pues tú hablas hasta como ellos. No, te equivocaste otra vez. Yo no hablo así como ellos. ¿Ves? Ya él estaba marcado con el llamado. Ya él estaba marcado por la palabra poderosa que escuchó del Señor. Pero aún seguía con esas debilidades. Pero aún así Dios nunca lo rechazó. Dios lo llamó con propósito definido como nos ha llamado a nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y el Señor sabía, tenía muy claro que Pedro iba a ser un instrumento poderoso después que su corazón fuera transformado. ¿Y sabe cuándo fue transformado el corazón de Pedro, la vida de Pedro? El día de Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo cual nosotros, igual que Pedro, debemos ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Concluyo con esta segunda parte. Espero que le haya bendecido, que sea de edificación a cada uno de nosotros y que Dios me lo bendiga en esta hora.